Buenos días, Alba, y muchísimas gracias, ¿no? por estar aquí. Buenos días a ti, Rodrigo. Me hacía mucha ilusión tener esta charla, esta conversación que teníamos pendiente ya desde hace un Sí, tiempecillo. sí, la verdad que fíjate, Salva, que esto arrancó posiblemente en bachiller, ¿no? En bachiller tecnológico ya cogí psicología adaptativa y ya empezamos a entrevistar gente y yo creo que la comunicación, la conversación, creo que es algo en lo que las dos personas se nutren un montón, ¿no? Y esto es algo que cada vez, el verano pasado dije, oye, si tengo que mantener algo, era escribir, estudiar y seguir teniendo conversaciones, ¿no? Así que te agradezco un montón tu tiempo, que sé que estás con mil frentes y creo que puede ser una conversación muy bonita, ¿no? Y fíjate, ¿no, Salva? La pregunta de salida que os suelo hacer es, ¿quién es Salva, no? Es bastante abierta, ¿no? Cada uno contesta desde el lugar que le surge, pero me gusta mucho, ¿no? Que cada persona se defina, ¿no? ¿Quién es Salva hoy? Si te tuvieran que preguntar, hay gente que te conocerá, gente que te va a conocer a través de esta conversación, ¿cómo te definirías hoy? Siempre es difícil, definirse, pero mira, Salva es una persona de Barcelona, ingeniero de origen, que tenía muy claro que quería hacer, ¿no? Una carrera técnica de alguna manera y que la vida le ha llevado por otros derroteros y ha acabado ahora siendo el director de una fundación preciosa como es Fundación Princesa Girona, de un proyecto dirigido a la gente joven con la singularidad de haber sido creada, sponsorizada e impulsada por los actuales reyes y con un papel muy marcado. Entonces la vida, como ves, nunca sabes dónde te va a llevar, ¿no? Y bueno, eso es lo que creo que tenemos que hacer, ¿no? Aprovechar los distintos momentos y no marcarnos a veces ideas muy fijas, sino estar abierto a las cosas que puedan venir, ¿no? Y ese soy yo, un profesional dedicado, siempre me ha gustado poner pasión a lo que hago. El otro día hablaba con un premiado de la fundación, ¿no? Que tiene un discurso muy chulo sobre que todas las personas tenemos un supertalento, ¿no? Y que a veces no somos capaces de identificar. Y me preguntaba, oye, ¿cuál es tu supertalento? Y digo, "Oh, pues no lo sé, pero bueno, yo sé que al final alrededor mío pasan cosas, ¿no? Y intento que pasen cosas positivas, se muevan cosas y un poco eso es a lo que me he dedicado en esta vida, a que alrededor mío pasen cosas con sentido y movilizar a la gente, ¿no? Bajo esas ideas. Qué bueno, Salva. Fíjate que me acuerdo que con Jordi hace dos años, en el Tour del Talento de la Parada de Salamanca, me regalaba algo muy bonito, ¿no? De uno de vuestros sectores. Me decía que ellos se sentían, que os sentís como catalizadores, ¿no? Me parece muy bonito, porque ahora escuchándote, tenéis la gran capacidad, ¿no? Y estos años también de haber movilizado cantidad de personas, ¿no? De darnos a algunas personas también, que ya sabes que me siento muy agradecido, ¿no? De poder también compartir nuestras semillitas. Y fíjate que aparte de todo eso que estés consiguiendo, ¿no? Esa función de catalizadora, de catalizadores, de conectores, estás comentando, o si te escucho bien, algo muy interesante, bajo mi punto de vista, los tiempos que corren, que es esa mentalidad de crecimiento, ¿no? Esa mentalidad que no sea fija, ¿no? Porque ayer mismo me decía una persona, ¿no? Me siento muy frustrado, me decía, ¿no? Y empezamos a comentar un poco sobre sus expectativas. Y nos íbamos dando cuenta cómo la frustración y la expectativa están muy correlacionadas, ¿no? Y cómo ahora tú nos regalas, nos salva esa posibilidad de entender que la vida te va a llevar, que igual tienes un plan prefijado, que es el siguiente faro, ¿no? O brújula que te permite seguir avanzando, ¿no? Creo que era Eduardo Galeano quien decía, le preguntaban que para qué servía la utopía y decía, pues igual para no mucho, pero sí para seguir caminando, ¿no? Entonces, fíjate qué interesante esto que nos regala Salva, ¿no? Ya arrancando hoy, ¿no? Cómo las personas, creo, en los tiempos de cambio inciertos, ¿no? Que hemos comprado algo, nos han vendido algo, ¿no? Tendrás un piso, ¿no? Tendrás una carrera, trabajarás en no sé qué. Tiene pinta que en los años que estamos viviendo y en los que vienen, esto va a estar mucho más acelerado, ¿no? Y desde tu lugar, ¿cómo ves de importante esto que acabas de comentar, ¿no? Esa mentalidad de crecimiento, flexibilidad, adaptabilidad. Bueno, yo creo que se habla mucho de las competencias. Yo creo que la competencia hoy en día más importante es la capacidad de adaptarte, porque es imposible, creo, imaginarnos cómo va a ser el mundo de aquí 10 años. Si hace 10 años nos dicen, ¿no? Las cosas que estarían pasando hoy en día a nivel tecnológico, a nivel de transformación, todo lo que estamos viviendo con la IA, a nivel geopolítico, es imposible adaptarse. Yo siempre explico la anécdota que yo hice mi trabajo final de carrera, ¿no? Dedicado a la inteligencia artificial. En el año 92, cuando no había usado Internet ni un móvil, estaba programando un sistema experto de una línea de trabajo de la universidad
Bueno, nunca sabes, si me hubiera dedicado a eso, igual sería uno de los grandes gurús del mundo en temas de inteligencia artificial, pero ni en ese momento los que estábamos, ¿no? Éramos más audaces en ese campo, podíamos imaginarnos seguro las cosas que iban a pasar. Entonces, intentar predecirlo todo es muy, muy difícil, incluso en los deportistas de élite, ¿no? Que tienen las ideas muy claras, ¿no? El otro día estábamos con Carlos Alcaraz y a mí me sorprende mucho cuando los escuches. No te dicen, no, yo quiero ser tenista profesional. No, no es que yo quiera ser el mejor tenista del mundo, no, tampoco. Yo quiero ser el mejor tenista de la historia. O sea, cuando tú te fijas eso, dices, "Ostras, eso es un camino muy, como muy prefijado, ¿no? Que va a marcar, pero aún así tienes que tener una capacidad de adaptarte a las circunstancias, a las adversidades, a las lesiones, a los entornos, a los rivales, ¿no? Y si no tienes esas capacidades de redefinirte, lo vas a pasar muy, muy mal, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre digo que el talento de las personas es el proceso para desarrollar tu talento. Es una pequeña parábola. No es ni el inicio ni el final, sino es tu capacidad para desarrollarte en distintos ámbitos, ¿no? En el ámbito profesional, en el ámbito cultural, en el ámbito deportivo, ¿no? Siempre hay algo por lo que tienes más afinidad, pero dentro de eso es importante que tengas siempre esa percepción, ese sexto sentido, ¿no? Esa capacidad de irte adaptando, intuyendo, ¿no? Dónde tú vas a poder contribuir más y dónde vas a estar más cómodo y más feliz, siempre fijándote retos a corto plazo que te van a generar incomodidad, pero esa incomodidad, ¿no? Es la que luego se transforma en comodidad. Qué bueno, Salva. Fíjate que es como un cambio de paradigma, ¿verdad? Escuchándote, porque me viene siempre, o de vez en cuando a la cabeza ese discurso de Stanford, de Steve Jobs, ¿no? Que contaba todas las historias, y una de ellas es que él se había dado cuenta que los puntos se unen hacia atrás, ¿no? ¿Cuántas veces en ocasiones hemos seguido un paradigma de el que va mal en mates va particular de mates porque el faro es que seamos no promedios? Tienes que saber de todo un poquito, estar preparado de todo un poquito. Y ahora, paradójicamente, con esta globalización, esta incertidumbre, igual esa conversación, ese ejemplo sencillito sería, oye, ¿eres bueno en música? Vete al conservatorio. ¿Eres bueno en mates? Vete a academia de mates, ¿no? Intenta potenciar aquello en lo que realmente eres bueno, ¿no? Te escuchaba antes también esto, ¿no, Salva? Que decías, todo el mundo tiene un supertalento, ¿no? Un superpoder, ¿no? Claro, yo también lo creo. Ahora el asunto es, te da de comer en corto, en medio, en largo. ¿Alguien te puede asegurar que realmente ese camino va a acabar donde tú quieres, ¿no? Porque fíjate que yo estos 7 años de autónomo, te escuchaba y sonreía por esto, ¿no? Porque es como que mi forma, mi posición ya no es un trabajo, ¿no? Te cambia la vida. Yo creo que te cambia la mirada, la forma de estar en el mundo, ¿no? De algo más seguro a algo más incierto, de algo más planificado a algo más del día a día, ¿no? Y antes me decía, Rodri, no paras. Pero claro, Rodri tiene 7 meses al año y factura, porque es cuando los clientes contratan. Tiene que hacer como las hormiguitas para guardar, para momentos un poquito más complejos, cuando viene el invierno, ¿no? Sacar esa despensa, ¿no? Y también esto, fíjate, ¿no? El documental de Rafa que antes hablábamos en Bambalinas. Una de las cosas que, bueno, muchas cosas me llamaron la atención, pero una de ellas era que él decía que nunca sabía cuándo iba a ser su último partido. Yo no sabía que jugó lesionado 20 años. Entonces, fíjate, qué interesante llevar eso al mundo emprendedor o a nuestra vida. Como no sé cuánto tiempo voy a estar aquí, intento dar lo mejor que tengo cada día. No, y hay una pregunta que te quiero compartir, Salva, que me ha estado estos años dando vueltas, ¿no? Bastantes, ¿no? Pero sobre todo estos últimos años. Es cómo puedo diseñar una vida si no es el tiempo de vida que tengo disponible, ¿no? Vengo de un lugar donde diseñamos turbinas eólicas a 20, a 22 años, a 25, a 18, y aún no se siente seguro, ¿no? Porque puede controlar algo. Pero fíjate que escuchándote, igual esto va más, ¿no? De ese lean startup, ¿no? De prueba y error, de testar, de confiar, aunque nadie confíe en eso, porque depende de ti al menos quitarte la espinita, ¿no? No sé cómo te llega esto, Salva, y cómo está Bueno, afectando al sistema educativo también, ¿no? Y a la gente, ¿no? hay muchas cosas que has dicho, ¿no? Sobre el documental de Rafa, que es muy interesante, yo lo he visto entero y he tenido la oportunidad varias veces de charlar con su tío, con Tony. De hecho, hace poco en Murcia, en el Tour del Talento, compartimos evento y estoy una hora tendida charlando con él, ¿no? Porque él tiene una visión, una visión muy clara, ¿no? Y el caso de Rafa es una buena paradoja, ¿no? Porque Rafa acumula una lesión crónica en el pie por haber forzado ese pie
de forma muy temprana, ¿no? Por haber entrenado de forma muy intensa a los 4 o 5 años, bueno, ese pie no puede crecer de forma normal y luego le genera que casi tenga que abandonar su carrera, ¿no? Pero el haber forzado, ¿no? De forma tan prematura su talento es lo que le lleva pues a los 7 años a competir con chavales de 12, ¿no? Y empezar a ganar muy pronto con una metodología, bueno, muy de práctica deliberada, de enfocarse en el error, ¿no? De que cada entreno es el último entreno ¿no? Rafa lo explicita, ¿no? Dice, para mí era más difícil jugar con mi tío, ¿no? Un entreno o tener que explicarle cada vez que fallaba una pelota por qué había fallado esa pelota, ¿no? Que luego enfrentarme a final era pan comido, ¿no? Bueno, de eso va también desarrollar el talento, es lo que decíamos, lo has de pasar a veces un poco mal para poder ver el resultado. Si vale o no la pena, eso ya es una decisión muy, muy propia. No todo el mundo quiere llegar a ser el mejor tenista del mundo o el mejor tenista de la historia. Yo soy de los que piensa que todo el mundo, con unas ciertas, ¿no? En este caso, cualidades mínimas físicas, puede llegar a ser un grandísimo tenista, ¿no? Porque, porque ahí hay una reflexión muy importante para todo el que nos escuche, ¿no? Que es esta idea, ¿no? De cuánto del talento se nace y cuánto del talento se hace, ¿no? Eh, y eso es una reflexión muy existencial que creo que todos deberíamos tener claro, ¿no? ¿Cuál es el proceso de desarrollar el talento? Porque si eso lo tienes claro tú como persona, pues puedes seguir un camino y tú como mentor, padre o madre, puedes, puedes acompañar a tu hijo de una forma muy... Comentabas el tema de los supertalentos, ¿no? De a qué le dedico tiempo, ¿no? A corregir mis debilidades o a potenciar donde soy más fuerte, ¿no? Bueno, yo en esta vida he intentado hacer ambas y ambas me han dado beneficio, ¿no? Yo era una persona, por ejemplo, que era incapaz de hablar en público y ahora me lo paso muy bien, pero eso fue porque en un momento determinado dije, eso que es una incompetencia, lo voy a transformar en una competencia. Y eso también es bonito, ese proceso transformador, ¿no? Igual que algo que igual haces bien, ¿no? Potenciarlo al máximo te puede dar grandísimos resultados, ¿no? Eh, bueno, de eso se trata, de observarte. Es difícil a veces observarte tú solo, por eso es importante siempre tener un espejo, pedir feedback. Eh, los padres siempre creo que han de estar atentos a aquellas cosas que le gustan a sus hijos de forma inconsciente, ¿no? Aquellas cosas que se para a mirar en la tele o que se para a hacer. Seguramente ahí hay una señal que eso le está gustando, ¿no? De una forma especial y quizá eso hay que complementarlo. Pero la idea básica, y podemos desarrollarla un poco más, es que ese talento que tiene que estar originado por una fuerza interior que te lleva a querer hacer algo bien, es desarrollable, ¿sí? Porque el talento no se hereda, el talento se construye. Y podemos hablar un poquito más de cómo se construye el talento. Y bueno, Salva, fíjate, si me permites un pequeño corchete y ahora entramos, que me encanta esto que estás regalando, ¿no? De cómo se construye el talento. Un pequeño corchete sobre dos escuelas, ¿no? Hay muchas escuelas, ¿no? De cómo ver esto. Y este podcast en su día cambió un poco de nombre, Una vida de alto rendimiento con sentido, para que debatiéramos, ¿no? Primero tiene que tener sentido lo que tú dices, ¿no? Merece la pena, merece alegría, eso es algo muy personal, pero entender una vida de alto rendimiento, bajo mi punto de vista, como una buena vida, ¿no? Adaptándola a lo que a ti te toca. Pero aquí hay como dos caminos, hay muchos caminos, pero hay dos, ¿no? La escuela de Tony, por ejemplo, ¿no? La suerte que he tenido de escucharlo alguna vez, gracias también a la fundación, Que es ¿no? distinta que la de Carlos Alcaraz, si me permites, porque Carlos Sí, Alcaraz, sí, hemos podido hablar con él también y también hay un documental suyo y es muy distinto. Él necesita un equilibrio de normalidad a su alrededor, no de una burbuja de alto rendimiento. Necesita estar con su familia, con sus amigos, salir a tomar algo, porque eso es lo que le permite luego rendir en la pista, ¿no? Y eso va en contra de la otra escuela, ¿no? Que, que te intenta aislar, ¿no? De todo ese entorno, ¿no? De normalidad para que tengas plena dedicación a lo que estás haciendo, ¿no? Pero bueno, es un debate muy interesante. sí, pero es esto, ¿no, Salva? Es decir, yo, por ejemplo, cuando jugué en el Racing, en los 4 añitos, yo me acuerdo de un entrenador, unas jornadas de verano que hacíamos dobles sesiones, que de repente, pues varios amigos, un golpe de calor, alguna lesión, y yo, como suelo tender a ser muy mediador y meterme en líos, pues fui a hablar con él, ¿no? Y le dije, oye, discúlpame, ¿te puedo plantear algo? Me dijo, sí. Le digo, mira, si seguimos así, creo que no llegamos a viejos, ¿no? Y él me dijo,
Rodri, a mí no me pagan para que llegues a viejo. Me pagan para sacar lo mejor de ti este año. Digamos que es esa escuela que le pongamos encima, que encima a la persona le importas, ¿no? Que te reta, le importas y él entiende que ese sobreesfuerzo, como un puente postensado, va a hacer que cuando luego venga carga, para ti sea más sencillo, ¿no? Es decir, Pero no todo el entrenar, mundo lo va a aguantar, ¿no? Si lees el hace libro ese de punto. Agassi, Agassi llegó a odiar el tenis, ¿no? Por ese, Total. por ese, por ese exceso. Entonces, bueno, seguramente Rafa Nadal está dispuesto, ¿no? A darlo todo, ¿no? Y a soportar toda la presión por llegar donde fuera, ¿no? Cada uno busca esos equilibrios. Por eso no todo el mundo quiere llegar a ser el mejor del mundo en algo, pero sí que puedes llegar a ser muy bueno en ese algo. Igual quedarte ahí para ti es mejor que intentar llegar a ser el uno, ¿no? Disfrutar con el tenis, jugando muy bien, compitiendo, dando lo mejor de ti, bueno, sabiendo que quizá puedas llegar más lejos, pero que ese coste-beneficio a ti no te compensa, ¿no? Te compensa. Y ese es tu objetivo, no el siguiente. Y muy bien, pues sé coherente con tu objetivo, ¿no? Lo que has de intentar ser siempre es coherente, ¿no? Es decir, hostia, es que me hubiera gustado ya, pero tampoco, ¿no? Si no estás dispuesto a hacer esos sacrificios, no esperes, ¿no? O al revés. Entonces, bueno, la coherencia, porque si no hay coherencia viene la frustración, ¿no? Ostras, que a mí me hubiera gustado ser, yo también jugué mucho fútbol y jugaba bien y también jugué en equipos buenos y a veces por falta, ¿no? De tener un buen maestro, un buen acompañante o porque no tienes la mente más abierta para probar otras cosas, no haces, pero no le dedicas todo lo que le deberías haber dedicado para llegar a. Pero entonces has de ser coherente y aceptarlo simplemente. Yo he disfrutado con ese momento de mi vida y ya está, y lo cierras y coges los aprendizajes y los vuelcas en otro proyecto. Total. Pero fíjate, Salva, que yo creo que aquí está el gran debate, porque mucha gente cuando escucha productividad o alto rendimiento lo lleva a una connotación negativa, ¿no? Y fíjate que incluso Rafa también en ese documental que a mí me ha encantado, decía, es posible que alguien pueda conseguir lo que yo he conseguido sin tanto sufrimiento. Pero claro, lo afirma, pero yo lo metería como una pregunta, porque aquí es el gran debate, ¿no? Es decir, yo creo que cuando Carlos Alcaraz, ¿no? Cuando sale su documental, también se abre un melón gordo en el tenis. De hecho, mucha gente también habló sobre esto. Dijo, mira, para llegar necesitas la rama estoica, ¿no? El esfuerzo, el sacrificio, el competir. Si no, no vas a llegar. ¿No? Entonces, fíjate qué bonito, porque es un poco yo el paréntesis este que te invitaba a abrir, ¿no? Es decir, ¿qué depende de ti realmente para quedarte tranquilo sabiendo que has dado lo mejor? Ahora la pregunta, ¿para toda ganancia hace falta pagar un precio? ¿Estamos dispuestos a pagar ese precio? ¿No? Bueno, es el debate. Buscaba a ver si lo tenía aquí a mano, pero no me sale. Últimamente he estado leyendo un autor, quería enseñarlo, pero bueno, cogemos la referencia, que se llama Daniel Cole, que es un autor americano, y tiene un libro muy bueno, dos libros muy buenos que yo recomiendo. Uno es El Código del Talento y otro es El Pequeño Libro del Talento. Voy a hablar un poco el primero. Y él se dedica durante varios años de su vida a observar un fenómeno que llama y que yo me he acuñado últimamente semilleros del talento, ¿no? Y observa por qué en determinados sitios del mundo, de una forma, dirías, anormal, se produce una concentración fuera de lo normal de talento, ¿no? Entonces dice, ostras, ¿por qué en una academia de tenis, hablando de tenis de cerca de Moscú, con pocos recursos, sí, porque esa academia es capaz de generar más top ten tenistas, hombres y mujeres, que todos Estados Unidos juntos? Wow. Dice, ¿por qué un colegio del Bronx de repente saca las mejores notas, ¿no? De bachillerato de Estados Unidos? ¿Por qué esta academia de canto en Dallas saca el mayor número de jóvenes que luego tener un Grammy musical? ¿Por qué de repente en las favelas brasileñas, ¿no? Se produce, ¿no? Una efervescencia de jugadores brasileños que van por todo el mundo cuando hasta esa fecha pues Brasil no ganaba nada y quien ganaba era Hungría, ¿no? Y a esto les llama semilleros del talento, ¿no? Y se dedica a observar y a buscar un patrón común, que es muy interesante, ¿no? Y él dice, mira, esto no va de riqueza, porque precisamente lo que prima en estos sitios es la austeridad, porque la riqueza distorsiona, ¿no? Cuando hay un exceso de recursos de riqueza, normalmente eso genera mensajes, ¿no? Al cerebro que van en contra de la concentración y del foco, ¿no? Por tanto, no pensemos, es evidente
que en el otro extremo la pobreza, ¿no?, también genera muchas barreras, ¿no?, porque hay mucho talento oculto en general que no puede desarrollarse porque tiene otro tipo de necesidades, ¿no? Pero la riqueza no ayuda. Y dice, dos, no hay nada de genético. Es decir, que en estos lugares no hay nada de genético. En los rusos no hay nada de genético. En el Bronx no hay nada genético. En las favelas no hay nada de la caipirinha y del ADN, en el ADN de los brasileños, ¿no? Dice, ¿por qué? Porque, y yo lo explico de una forma muy simple, es decir, que tú y yo en un momento dado podamos hacer algo bien de forma repetitiva y con excelencia, ¿sí?, al final es debido a que dos neuronas de nuestro cerebro se han puesto de acuerdo en que eso pase, ¿no? Y de repente somos capaces de expresarnos, somos capaces de cantar o somos capaces de activar un músculo para hacer algo bien en el momento adecuado o para tocar un instrumento, ¿sí? No son dos, son unos cuantos millones, ¿no? Pero son dos neuronas que nosotros hemos cultivado. Dice, ¿y cómo se cultivan las neuronas? ¿Cuál es el ancho de banda que hay para que dos neuronas se entiendan para que podamos hacer algo bien? Él dice, eso es la mielina. La mielina, que era algo que históricamente no se le había prestado atención por los neurocientíficos, sino solo lo que eran las neuronas en sí mismo, se ha descubierto dos cosas y hay mucha investigación al respecto, que es el ancho de banda de nuestro cerebro. En la medida que nosotros prestamos atención a algo, lo hacemos con atención, con repetición, con feedback, con fijación en los errores. Piensa en el documental de Rafa. Repetición, fijación en los errores, repetición, fijación en los errores. Generamos mielina entre las neuronas que nos van a permitir hacer algo bien. Y eso está muy bien, porque la mielina no se hereda, se construye. De hecho, los seres humanos vamos construyendo mielina de forma muy intensa cuando éramos muy, muy jóvenes, ¿no? Y por eso si tú empiezas de muy joven, eres capaz de activar esas neuronas y los ves en el caso de Rafa, lo ves en el caso de Tiger Woods, lo ves en el caso de Mozart, que son personas que se han activado, o en el caso de Messi, que se han activado sí, de forma muy prematura para hacer algo y que eso ha generado mucha conexión. Y la vamos generando, se vuelve asindótica, ¿no? Pero seguimos generando hasta los 50 años, ¿no? Y por eso yo siempre digo, mi cuerpo no va más rápido que cuando tenía 20 años, pero mi cerebro, sí, con lagunas, ¿no?, pero va más rápido, sí, que cuando tenía 20 años. Yo soy capaz ahora de pensar y de hablar más rápido que cuando tenía 20 años. Y pongo este ejemplo muy claro, además, cuando yo tenía un bloqueo de hablar en público, ¿no? Porque seguramente con el tiempo, con el tipo de trabajos que he hecho, ¿no?, muy de liderazgo, de management, de dirección de equipos, de dar clase en la universidad, de dirigir ahora pues en la fundación, soy capaz de generar esas conexiones que me hacen ir más rápido. Entonces, dice Salva, ¿por qué nos explicas este rollo? Este rollo es importante porque es la esencia de las personas. El talento se construye a través de generar mielina en nuestro cerebro que nos permite hacer algo bien y que eso no se hereda. Si ahora te pongo el ejemplo de las favelas, él dice, ahí no hay un talento genético, ahí de repente coinciden tres cosas que para él son fundamentales. Una ignición, ¿sí? Una llamada interna que te llama a hacer algo bien, ¿no? Al querer ser el mejor científico en mi campo, el mejor tenista de la historia. O de repente los brasileños ven, a raíz de algún caso, que la forma de salir de la pobreza es a través del fútbol. Porque a raíz de ese caso descubren, ¿no?, que eso es lo que les va a cambiar, ¿no? Y que va a poder que no solo él, su familia y todo su entorno salga de esa pobreza. Por tanto, ya tienen esa fuerza interior. Luego un proceso, ¿no?, muy, muy guiado que te permite construir eso, ¿no? En el caso de Rafa era un proceso de entreno diario, ¿no?, de condiciones adversas, etc. En el caso de los brasileños, y tú que eres amante del fútbol, ellos inventan una cosa que se llama el futsal, que no existía hasta la época, que es vamos a reproducir lo que pasa en un campo de fútbol grande en medidas más pequeñas. Y eso genera, yo juego mucho fútbol sala, que adquieran unas habilidades para hacer cosas que el resto del mundo no estaba adquiriendo, porque en un partido de fútbol sala tocar la pelota 600 veces más que en un partido de fútbol grande, las cosas pasan 10 veces más rápido y que cuando eso que tú practicas y que estás generando esas conexiones te lo llevas, ¿no?, a un campo de fútbol grande, de repente
te da la sensación que ahí hay talento genético. Y no, es alguien que de eso ha hecho su propósito, es alguien que ha tenido un proceso muy singular y es alguien que ha tenido siempre un mentor, un maestro que se llama, ¿no? Ignición más maestro más proceso genera esa explosión de talento. Y eso es lo que ves en el documental de Rafa. Una ignición muy clara. Rafa, yo quiero ser, ¿sí? Deportista, yo quiero ser el mejor en el tenis. Sin esa fuerza interna, todo lo demás se cae. Un proceso de sacrificio, de práctica deliberada, de culto al error. La mejor comida que le podemos dar a nuestro cerebro es el error. ¿Sí? Si de cada error tú eres capaz de pararte, retenerte, la pausa, etcétera, y tener un maestro, que en este caso no fue Tony, ¿no? Siempre verás que cuando sumas esas tres condiciones se produce una explosión de talento. Y es la conclusión a la que llega Daniel, ¿no? Esto se produce a nivel singular o se puede producir, ¿no? A nivel, porque luego como el talento llama al talento, cuando la gente ve que no, que ahí se está desarrollando de una forma determinada, pues atraes más talento, ¿no? Y eso es lo que él llama los semilleros, ¿no? Por tanto, Brutal. yo siempre le digo a los jóvenes que esto es una idea que tenéis que tener muy con vosotros. Hay muchas cosas que se heredan, ¿no? La apariencia, ¿no? Seguramente en nuestro genoma tenemos grabado, ¿no? Nuestra longevidad, pero nuestro talento no está grabado, ¿sí? Nuestro talento se construye a través de las acciones repetitivas, bien guiadas y con propósito que nosotros vayamos a hacer durante la vida, que nos pueden llevar a ser el mejor en cualquier ámbito. Oh, qué bueno, Salva, porque fíjate que te escuché hace una semana, ¿no? Algo en redes sobre el semillero y sí que me había quedado un poco con el concepto porque no lo conocía y me parece precioso ese estudio, ¿no? Y cómo lo compartes, porque a mí personalmente, escuchándote, igual le pasa a alguien que nos esté escuchando, que te esté escuchando ahora, me abres también un melón grande, ¿no? Porque claro, la epigenética, ¿no? Genética y entorno, ¿no? Que se ha hablado mucho estos años también. Nacemos con los condicionantes, pero ya no solo son cartas, sino dónde las juegas. Pero ya no es dónde, sino cómo las juegas. Tú nos estás añadiendo ese cómo, ¿no? Y yo, por ejemplo, fíjate, te confieso, te comparto algo. A los 5, 6, 7 años, no sé cuándo fue, tengo un diploma en casa de Lampa, del cole, además esforzado, ¿no? Claro, tú me has hecho plantearme una pregunta ahora. Yo quiero Pues eso es un relacionar. diploma muy bien dado. Porque una de las cosas que dice Daniel para que un joven pueda desarrollar el talento es que nunca hay que premiar el punto de origen. Eres muy listo, sí, qué bien se te da esto. Uno, nunca hay que premiar el resultado. ¿Sí? Lo que hay que premiar siempre es el esfuerzo, porque el esfuerzo y el error es la única fuente, ¿no? de alimentación que tiene nuestro cerebro para mejorar. Por eso te he dicho, un premio al esfuerzo es el mayor regalo, porque si tú eres maestro en un aula, yo lo que creo que tienes que estar muy atento al esfuerzo que está poniendo y no al resultado, porque es gracias a reconocer el esfuerzo, ¿no? que la persona va a mejorar, ¿no? Gracias al esfuerzo diario y al reconocimiento del error, Tony consigue de Rafa que saque, ¿no? lo mejor de sí mismo en cada punto, ¿no? Creo Muy que es un bueno. buen símbolo. Y fíjate qué interesante, Salva, porque al final nos abres un melón también muy bonito, ¿no? Que es, somos en parte un poquito dueños de nuestro destino en función de jugamos como entrenamos, de cómo hacemos cada cosa, de que realmente hay sistemas de refuerzo que todos los días estamos entrenando y partimos de una base, ¿no? Como bien comentas en algunos aspectos, pero que hay otra parte, ¿no? Que tiene mucho que ver con dónde lo juegas, ¿no? El entorno y también el cómo. Y fíjate que hay una cosa que te escuchaba antes y digo, ostras, ¿y cómo juega el factor hambre en todo esto? Y con hambre me refiero a las ganas, no, al hambre, ¿no? Claro, antes te escuchaba, igual alguien que lo tiene todo, y hace poco una persona me decía, ¿no? Me dice, tengo varios amigos que tienen la vida hecha, no por esto, porque igual sus familias, ¿no? Pues han tenido capacidad de atesorar cierta riqueza, ¿no? Y veía a sus amigos, pues algunos estaban con medicación, ¿no? Con otro tipo de problemas, ¿no? Y ahí empezamos a dialogar un día con un café, ¿no? Con esta persona Salva, sobre la importancia también de ir consiguiendo tus cositas, ¿no? De no perder ese hambre. ¿Qué me ha pasado a mí? Por lo demás esforzado, también te tengo que confesar algo. Que ahora, a medida que voy cumpliendo años, es un superpoder que se va agotando, porque veo que me quiero esforzar, pero ya no llego tanto, Salva. Entonces, ahora hay una parte de mí que dice, Rodri, mi identidad
con el esfuerzo, mi identidad de no fallar a los demás, de estar a la altura, de ser merecedor de amor, ¿no? De no fallar, ¿no? La confianza de los demás venía mucho con ese poder de esfuerzo, pero ahora ya no tengo tanta fuerza, ya no puedo quedarme tanto por la noche trabajando, ¿no? Ya, ¿no? Bueno, hemos de seleccionar mejor los esfuerzos, lo que hace Messi ahora en el Mundial. Seleccionar, seleccionar los esfuerzos, ¿no? Porque evidentemente hay condicionantes físicos en la vida, ¿no? Pero fíjate la receta que nos da. O sea, yo creo que el mensaje de Daniel, por eso lo he cultivado y recomiendo a todo el mundo. Es un pequeño libro, él tiene este libro, ¿no? El Código del Talento, donde estudia los semilleros y saca conclusiones más de investigación y académicas, ¿no? De todo el tema pues, de la mielina, que creo que es importante aflorarlo. Y luego tiene el pequeño libro del talento y dice, vale, de mis 2 o 3 años de investigación, voy a dar 52 tips Wow. concretas y se leen muy rápido. Otra cosa es que 52 puedes tardar un año en aplicarla, de cosas que has de hacer y cosas que no has de hacer para desarrollar tu talento. Ese culto al error, en tener claro si estás desarrollando pues, una competencia blanda o una competencia dura, porque el proceso cognitivo es diferente, el cómo te has de apoyar, ¿no? Cómo has de recibir el feedback, etcétera, ¿no? Y te lo desglosa en 52 tips que está muy bien para cualquier joven, para cualquier persona, para cualquier no joven, para cualquier padre de familia que quiera o madre de familia que quiera realmente ayudar a alguien. Pero su receta al final es esta, es ignition, lo llaman así, ignition. O sea, ha de haber algo que te mueva. ¿Qué pasa? Que hay gente que esto lo tiene muy claro desde el principio, ¿no? Rafa Nadal, ¿no? O Carlos Alcaraz, o Mozart, o un artista que quiere ser ¿no? El mejor artista en un músico. Pero hay gente que no. No es tan fácil encontrar, ¿no? Eso que te mueve en la vida. Entonces ahí, bueno, entra la observación de los amigos, la observación de la familia, ¿no? Este premiado, ¿no? Mark, bueno, nos decía, el supertalento no lo descubre uno, a veces te lo descubren, ¿no? Cuando tú dices, oye, cuando te dice, pregúntale por qué, ¿no? A un amigo en qué momentos vendría a hablar contigo, de alguna manera te está diciendo en qué eres bueno, ¿no? En qué le vas a ayudar, en qué no le vas a ayudar. Presta atención, ¿no? Aquello que, ostras, de repente me han pasado 2 horas y no me he dado cuenta. Seguramente hay ahí indicadores de cosas que te están moviendo, ¿no? Hay igniciones más fuertes, ¿no? Hay igniciones, como decía, grupales, ¿no? Cómo salir del Bronx a través de los estudios, cómo salir de una favela, ¿no? Genera una fuerza, hostia, colectiva muy, muy, muy importante, ¿no? Ignición. Dos, proceso, ¿sí? Yo puedo tener la ignición de querer llegar a ser el mejor, pero si no tengo un proceso bien marcado que cultive la pausa. Él decía, es sorprendente, cuando fui a Moscú, ¿no? A escuela, de repente vi a todos los tenistas practicando muy lento. Yo me imaginaba ahí golpes con fuerza y tal. Y no, estaban interiorizando de forma muy lenta, ¿sí? Todo el movimiento. No, no les dejaban competir hasta no sé qué edad, ¿vale? Porque querían que el cerebro hubiera sido capaz de asimilar, ¿no? Y la mejor manera es descomponiéndolo en pequeños retos, ¿no? Cuando tienes, ¿no? una partitura, pues la has de descomponer en pequeños retos para perfeccionar, ¿no? Cada momento de esa partitura y no intentar hacerlo todo de golpe. Entonces, hay un proceso de práctica deliberada que se llama cognitiva, que te lleva, y él pone el ejemplo, ¿no? Sale en un vídeo, ¿no? Tiger Woods dándole golpes, ¿no? Con el palo de golf a la bolita, hace pam, 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 y pum, pega un hole in one casi, ¿no? Y sale él intentándolo, y dices, esto es imposible, en la vida, ¿no? Lo conseguiré, porque no doy ni 2 toques, ¿no? Ni menos. Y entonces pone un vídeo de un año después, habiendo practicado diariamente, ¿no? Delante de su hija que le daba feedback y tal, ¿no? Cómo consigue hacer eso, ¿no? Como diciendo, oye, al final, con un buen proceso, ¿no? Todos llegamos. Y luego la figura, ya no del coach, ¿no? O del tutor, sino lo llaman del maestro. O sea, aquella persona, maestro, ¿no? Que es una figura que no tenemos muy normalizada en nuestra cultura, es aquel que empatiza contigo, Rodrigo, que tiene la confianza para decirte las cosas, que va a ser muy empático y os vais a reír juntos, pero que te va a hacer llorar también al mismo tiempo porque hay un objetivo común, ¿no? Ese maestro que tiene una seniority que ve cosas
que tú no ves, que igual no estás entendiendo por dónde te está llevando y que tiene ese compromiso contigo de llevarte, ¿no? Entonces, bueno, no es tan fácil encontrar un maestro, encontrar un proceso y encontrar esa fuerza, ¿no? Si lo encuentras, vas a llegar a poder hacer lo mejor en algo. Y ese es un mensaje que tiene mucha fuerza, porque las cosas no vienen sobrevenidas, las cosas dependen de uno. Muy bueno, pero fíjate que nos abre una pregunta, Salva, que también hoy en día es complicada, ¿no? Que es que tenemos que elegir esa cosa. Es decir, estamos tan sobreestimulados, ¿no? Yo ahora tengo la suerte, ¿no?, de poder leer tu libro, leer otro libro, hacer una formación de no sé qué. La gran pregunta igual es esa pregunta interna de decir, Rodri, realmente si tuvieras que elegir algo, ¿en qué quieres invertir tus próximos 3 meses de tiempo de vida? Y a partir de ahí tal vez se activa, Salva, ese foco del que nos hablas, porque se habla mucho de esa dispersión que hay actualmente, ¿no? Esa sobreestimulación, ¿no? El querer todo, el FOMO, ¿no? El miedo de perderte algo, ¿no? El fear of missing out, ¿no? Y fíjate qué curioso, porque es como volver a las andadas. Y cuando nos hablabas ahora de esta figura del maestro, yo veo en Tony Nadal ese maestro, ¿no? A veces viene este refranero español, ¿no? Quien te quiere te hará llorar. Esto sí que en malas manos es una justificación para hacer cualquier cosa, pero en buenas manos, quien te quiere te va a decir, ¿no? Lo que cree que es bueno para ti, te lo dirá con empatía, buscará el momento. Pero yo creo que la gente que te quiere y te quiere bien, tiene que decirte si ve que te vas a Sí, estar, ¿no? pero no es Es de, fácil no, encontrarlo. no. Porque no tiene por qué ser familia, no tiene por qué ser amistad, a veces puede ser un profesor, a veces, ¿no? El entrenador se transforma en maestro porque ve en ti algo significativo, pero yo siempre digo a los jóvenes que tienden a aislarse en sí mismo y el aislamiento provoca además otras patologías, ¿no? de bienestar emocional, ¿no? eh, has de abrirte y has de buscar a alguien, ¿no?, en el que apoyarte, porque es muy difícil que uno mismo sea espejo de uno mismo. Entonces es muy difícil mejorar, ¿no? Mejorarte a ti mismo sin tener, en el ámbito que sea, ¿no? En el ámbito de intentar mejorar tus competencias, ¿no? Es muy difícil identificar dónde tienes esas oportunidades y mejorarlas al mismo tiempo, ¿no? Sin ese apoyo externo. Entonces eso es fundamental, ¿no? Cuando tienes un objetivo muy marcado, ¿no? No, voy a ser el mejor tenista del mundo, no un tenista profesional, el mejor tenista del mundo, eso es mucho foco concreto. Hay personas que no tenemos ese foco concreto, ¿sí? Yo, o sea, me siento bien cuando me siento útil, me siento bueno, que soy capaz, de lo que te decía, de movilizar a gente por un proyecto, ¿no? De generar sentido. Sí, no es tan importante el proyecto, puede ir cambiando, ¿no? Sino ese sentimiento, ¿no?, de generar equipo, comunidad, eso está bien, ¿no? Lo podría hacer así, igual lo hubiera podido hacer entrenando un equipo, ¿no? Tendría que haberme formado más en la técnica, ¿no? Eh, pero bueno, los objetivos pueden ser más abiertos o más cerrados. Lo que has de conseguir, ¿no?, de alguna manera es que eso sea algo que te mueva por dentro, ¿no? Porque si no pasa eso, ¿no? Lo tengo todo, me vienen dado, no tengo ignición, no tengo retos, ¿sí? Y entonces entras o en la frustración o en las crisis ¿no?, de identidad, etcétera, ¿no? La buena noticia, yo es lo que digo, mielina, somos capaces de generar todos hasta los 50 y largos años. A mí se me acabará pronto, ¿eh? Pero aún sigo generando, ¿no? Y por tanto hay un recorrido, ¿no? Si nos está escuchando alguien de 20 años, pues tienes 30 años para mejorar algo. O sea, puedes llegar a ser extraordinario como novelista, como locutor, como formador, como deportista, puedes llegar a ser extraordinario. Pero haz de eso tu fuerza interior, que te mueva sin obsesiones, busca ese acompañamiento y ten claro que detrás de eso va a haber un proceso, ¿no?, exigente contigo mismo, de trabajo y de algo que no nos gusta, que es fijarnos en lo que hacemos mal. Insisto, ¿no? Cada error es una gran oportunidad para alimentar, ¿no?, cómo algo se puede hacer bien, ¿no? Qué En bueno. lugar de, ¿no?, esquivar, ¿no?, hacerle caso omiso a esos errores. Total, Salva. Fíjate que hace un par de años tuve la suerte de poder hablar contigo, ¿no? Porque te tengo mucho aprecio, ¿no? Y confío mucho mira, esa figura que dices de maestros, ¿no? En alguien que no sé, igual no le conoces de hace tiempo, pero tienes la confianza de preguntarle algo importante para ti, ¿no? Y fíjate que
una de las decisiones o los motivos por los que decidí seguir este camino es porque todos los días o semanas estoy incómodo. No, a veces no tengo consciente cuál es mi montaña, ¿no? Porque igual, a veces, como bien dices, hay personas que tienen clara su montaña. Soy el mejor, quiero ser el mejor tenista del mundo. Pero hay otros que nos dedicamos a acompañar a otros a subir sus montañas, Sherpas, ¿no? Esto se lo escuchaba hace años a una persona y ahora tiene más sentido para mí. Pero mientras te enteras de cuál es tu montaña o cuál es la siguiente montaña a acompañar a alguien, mantenerte en un estado de cierta incomodidad, yo creo que lleva ese proceso que nos ha regalado hoy de mielina, ¿no? De seguir, ¿no? Profundizando, ¿no? Pensando, ¿no? Manteniendo un poco de hambre. Yo la suerte que tengo, que todavía, ¿no? Lo conseguí pagando el alquiler, los gastos, ¿no? Otras historias, Pero ¿no? ahora ya lo has pasado. Pero esa sensación de incomodidad es que el cerebro está activo, generando cambio. Yo siempre digo, uno de los momentos que a mí más me han dado, yo he tenido distintos roles, ¿no? He sido ingeniero, he estado trabajando en una multinacional, he estado trabajando muchos años en la Feria de Barcelona, ¿no? Como directivo, y he estado en la universidad dando clases, en esa de más de 10 años. Bueno, a mí ese periodo me ha dado tanto, o sea, lo que te decía, convertir, ¿no? Una incompetencia en una competencia y ver cómo la vas alimentando y en la medida que la trabajas, la alimentas, salen las cosas mejor. Yo he llegado a, sí, o sea, dar clases en un MBA 3 horas, mantener la atención 3 horas, etcétera, es un reto muy chulo, es casi una competición, ¿no? Yo entré ahí porque dije, ostras, es una oportunidad, a mí me gusta mucho, ¿no? El estilo de formación del método del caso, ¿no? Que había estado en el IES y tal, digo yo, no quiero recibirlo, ¿no? Quiero darlo y quiero ser capaz de darlo y quiero disfrutar con mis alumnos. Al principio lo pasas mal y además con el reto de coger una asignatura que no funcionaba muy bien y llevarla una de las asignaturas como más apreciadas. Yo aún conecto 20 años después con alumnos míos que aún se acuerdan, ¿no? De las cosas que hacíamos en clase, ¿no? Qué bueno, Bueno, eh, ostras, ese reto que te genera incomodidad, pero te está poniendo al límite, te genera mejora y tal, y no recibes el feedback de los. A mí es de las cosas que más me. Estuve 12 años, ¿eh? Más me ha dado y más me ha enriquecido, ¿no? Bueno, como yo he tenido ese reto, otro puede tener el reto, ¿no? Por lo que decíamos, ¿no? De tocar, ¿no? Un instrumento musical o de tocar en un grupo de música o de escribir un libro, etcétera, ¿no? Bueno, ahí hay un proceso que te has de sentir incómodo, pero esa incomodidad quiere decir que el cuerpo está generando mielina, está generando conexiones que te van a hacer al final que eso salga mejor, ¿no? Y por eso es importante la figura del maestro, porque hay a veces una frontera muy fina entre la incomodidad y la frustración que te lleva al estrés emocional, ¿no? Entonces, por eso es importante la figura de la tercera persona, ¿no? Que en algún momento te está observando, ¿no? Porque tiene experiencia sobre ese proceso más que tú, ¿no? qué bueno. Salva. Y fíjate, escuchándote y ya yendo cerrando la conversación para liberar tu tiempo, fíjate que, claro, semillero generación docente, semillero generación talento, ¿no? Semillero generación propósito, ¿no? Qué bonito, ¿no? Porque es parte de vuestra esencia, ¿verdad? Sí, yo ahora le estoy dando la vuelta. En el fondo estamos intentando generar semilleros, que es una concentración de talento en el ámbito docente, en el ámbito, ¿no? Del joven que quiere tener impacto social, en el ámbito artístico, y lo ves, ahí se está produciendo una efervescencia, una conexión colectiva e individual, porque seguramente has conectado con jóvenes que tienen esa fuerza interior, esa ignición que la has hecho aflorar, les estás dando un proceso y tú como fundación, con todos tus recursos, estás actuando en ese momento como maestro, ¿no? Como guía del proceso. Entonces, boom, de repente se produce y el tema de semillero, el talento, es algo que me gusta porque es una historia muy, muy bonita que creo que se tendría que cultivar más en este país, ¿no? Yo con las charlas últimamente que tengo alrededor de la fundación, y nos habrás oído, siempre ponemos el ejemplo de Michael Jordan para cerrar, ¿eh? Y de Rosalía, porque dices, hostia, Michael Jordan y Rosalía, oye, talento genético, ¿no? Innato. No, eran dos jóvenes que no sabían qué hacer con su vida. A Jordan, pues no le gustaba el baloncesto. Y entonces la gente te mira y dice, sí, sí, a Michael Jordan lo que le gustaba era jugar a béisbol, no el básquet. Pasa que tenía un hermano mayor, Larry Jordan, que no llegó a nada, entre otras cosas porque solo llegó a medir 1,70, pero que era el bueno de la familia. ¿Sí? Y lo único que le movía a Michael Jordan era ganar a su hermano, y ese ganar a su hermano le fue acercando al mundo del básquet.
Y a Rosalía, que era una chica de Martorell, ¿no? Pues un día conecta con el mundo del flamenco porque escucha Camarón, ¿no? Y eso le acerca al mundo del flamenco. Muy bien. Los dos intentan hacer carrera y los dos a los 15 años les pasa algo muy importante. A los 15 años el entrenador de básquet de Michael Jordan le dice, tú no sirves para esto, tú no vales porque no eres ni buen base, que no lo era, no eres buen ala, tirador blanco, que no lo era, y no eres buen pivot porque no das tampoco la altura y por tanto te pasó el equipo B que nunca llegará al básquet universitario. Y a Rosalía, que ha salido muy público, ¿no? La rechazan en dos Got Talents, ¿no? Porque desafina, porque canta mal, ¿no? Y aconsejo buscarlos porque choca escuchar a Rosalía desafinando y cantando mal a los 15 años. Bueno, ese no es el inicio de su carrera, porque hay una fuerza interior en ellos que va más allá de eso. Yo quiero ser un gran, ¿sí? Yo soy competitivo y quiero ganar y yo quiero ser una gran artista. Pero hay mucho trabajo. Michael Jordan pues iba a las 3 y a las 4 de la mañana a entrenar él solito cada día en el pabellón y cada día trabajo y cada día después del equipo del partido el único que se quedaba repitiendo sus fallos era él, ¿no? Y Rosalía canto, canto, canto y los dos pues uno consigue, ¿no? Llegar al draft y a partir de ahí ganar 6 títulos de la NBA y Rosalía 10 años después, ¿no? Las 10.000 horas, 10 años después presenta su trabajo final de carrera con un buen mentor en la escuela de músicos, ¿no? Donde publica, ¿no? Transforma un libro del siglo XII de que va del maltrato de un marido a su mujer en su gran primer éxito mundial, que es El mal vivir, y capítulo uno malamente. Y es capítulo uno porque transforma 12 capítulos de una novela del siglo XII en 12 canciones después de mucha dedicación, ¿no? Y a partir de ahí pues, se convierte pues, seguramente en la artista española más universal de los últimos tiempos, ¿no? Bueno, todo nace por un no saber qué hago con mi vida al principio y un rechazo muy fuerte de que tú no sirves para esto, ¿no? Pues esa idea, ¿no? De a partir de ahí, pues me voy a poner a construir mi Elina que os vais a quedar parados y vais a ver hasta dónde soy capaz de llegar, ¿no? Son historias bonitas que cuando se lo explicas a jóvenes de 15 años creo que llegan a entender que ellos también, ¿no? Tienen un Michael Jordan dentro, una Rosalía que explorar, que al final o no han encontrado su identidad o no han encontrado el proceso o no han encontrado el acompañamiento, ¿no? Siempre falla una de las tres piezas, ¿no? Para ponerlo simple. Qué bueno, Salva. Y fíjate, te agradezco muchísimo esta conversación. De hecho, a mí me estás dejando, como siempre, ¿no? Me vas a dejar pensando un buen rato. Y sobre todo me has hecho pensar mucho también sobre el pasado y sobre lo que ha ido haciendo que lleguemos a estar aquí hoy, ¿no? Yo me acuerdo cuando empezamos Industriales, ahora me has hecho pensar que un amigo había tocado el piano, otra persona había estado en el conservatorio. Cada uno tenía como su capacidad de mielina provocada por diferentes lugares y de repente nos metimos en el mismo lugar y cada uno tenía forma de percibir el problema o la solución de forma diferente, ¿no? Qué riqueza, y qué diversidad en base también a honrar de dónde viene cada uno y entendiendo que todo lo que haces en algún momento tiene sentido, según lo que nos O estás vas a explicando, poder ¿no? conectarlo, ¿no? Ahí hay dos escuelas, ¿no? La escuela Rafa Nadal, ¿no? Yo me dedico al tenis y solo hago tenis. La escuela Federer, que entró en el mundo del tenis mucho más tarde porque venía de hacer skate, surf, tal, y otros deportes que le dieron unas agilidades que luego se llevó al mundo del tenis. Yo creo sobre todo en la idea de al principio probar cosas, porque tú, sí, yo siempre digo que cuando miro atrás en la vida siempre me arrepiento de las cosas que no he hecho respecto a las que he hecho, de las que he hecho pocas, de las que no he hecho, y hostia, pues ahora me arrepiento igual no haber dedicado más intensidad a cierto deporte, o por qué no, soy un amante de la música, me encanta la música y nunca, ¿no? Me he dedicado a la música, ostras, pues, y no, sé que no es tarde, ¿eh? Pero, y no descarto empezar, ¿eh? Pero, ostras, tenía que haberlo, seguramente tenía que haberlo probado porque igual de ahí encuentro, ¿no? Mi vocación. Entonces, si no lo pruebas, ¿sí? Si no pruebas, está claro que hay jóvenes que les gusta de entrada más el deporte, pero el mundo del deporte es muy amplio, ¿no? Te puedes vincular al mundo del deporte desde la medicina, desde el liderazgo del entrenador. O sea, hay muchas maneras de hacerlo. Y creo que en la vida, sobre todo, y el rol de los padres, de los tutores, es provocar esos espacios, ¿no? Porque al final de uno de estos sale ese súper talento, sale esa ignición, sale el querer hacer algo que te va a permitir, ¿no? Construir, ¿no? Qué bueno, Y los Salva. maestros tienen este reto, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? De dos retos, enseñar a los jóvenes a ser felices y enseñar a los jóvenes a encontrar ¿no? Cómo desarrollar su talento, ¿no? Porque a ser feliz también se puede enseñar desde muy joven.
y se puede trabajar. La felicidad desde joven, que es de las cosas que se debería, creo, trabajar más en el aula, igual que sobre esta idea no tanto de enseñar cosas concretas, sino de trabajar ese proceso de desarrollo de talento, ¿no? Que como todo es un proceso en sí mismo. Y Muchas cuando gracias. juntas talento y felicidad, pues no, lo tienes casi todo en la vida. Qué bueno, Salva. Dos cosas ya de cierre. Una, ¿dónde te pueden encontrar si quieres seguir aprendiendo de ti, ¿no? Y demás. Y la última es, ¿qué pregunta dejarías a otra persona entrevistada? Esas son las dos preguntas así un poquito de cierre. Muy bien, pues encontrarnos es fácil. Somos Fundación Princesa de Girona, dedicada a la gente joven. Nos podéis seguir en redes sociales, que nos encontraréis por todos lados. Y a mí mismo me podéis encontrar en LinkedIn como Salva Tasqué, hablando mucho de la fundación. Y en Instagram también, Tasqué con K. Ahí me tomo un grado de libertad adicional porque ahí hablo de las cosas que me gustan, entre ellas la fundación, pero también muchas otras cosas. Pero sobre todo conectad con la fundación si os interesa pues toda esta idea del talento, cómo se puede desarrollar y todo lo que hace la fundación para apoyar el talento de los jóvenes, bajo esta idea de que el talento no está en manos de los talentosos, que son unos pocos, ¿no? Sino el talento está en manos de todos porque el talento se hace y no se nace. Y una pregunta para el siguiente, pues muy, muy a huevo. Yo diría que es, ¿cuál es tu super talento? Muchas gracias, Si Salva. es que lo has encontrado. Muchísimas gracias. Una conversación maravillosa y en la que todos hemos aprendido un montón. Y gracias por tu tiempo, que es de lo más Al valioso que revés. tenemos. Al revés. Bueno, es lo único de las pocas cosas que tenemos que son efímeras y vale la pena siempre dedicarla a cosas que tienen sentido, como está ahí, gracias a ti por el trabajo que haces en distintos ámbitos. Un abrazo grande, Salva. Muchas gracias. Hasta Un placer. pronto.